Sí, señor, y comenzamos con grandes noticias y un tema que podría convertirse como un tema de preocupación para muchos venezolanos, aún así, sabiendo que estamos próximos a que podamos vivir tranquilos si el próximo 28 de julio las cosas sucedan a favor del pueblo de Venezuela. Escuchen bien porque es importante señalar lo siguiente, que a veces yo digo, mira, yo digo que nosotros los venezolanos, a pesar de todos estos cambios políticos que necesitamos, también necesitamos estar seguros en ciertas cosas. Así que toda la audiencia del canal de Yo Soy Fede Loco Noticias, en esta ocasión vamos a hablar sobre esos bonos, un tema amado por algunos. Existe una gran preocupación, una incógnita sobre cuál será el futuro de los bonos y la ayuda del sistema patria en Venezuela. Nicolás Maduro, un personaje que se contradice al afirmar que las sanciones no le han permitido gobernar, según lo que ha dicho pues Nicolás Maduro, ya ha llevado al país a la pobreza y a la miseria. A pesar de esto, sus esfuerzos se esfuerza por retribuir, por supuesto, a los venezolanos con bonos en lugar de aumentar los salarios debido a las sanciones económicas. Durante la campaña electoral prometió que el país tomaría un rumbo positivo después de ganar las elecciones y que la economía crecería un 8% para finales de este año. Una promesa que parece ser otra mentira más de Nicolás Maduro. Así que ojo con estas grandes informaciones y continuando con mucho más de lo que está pasando acá en Venezuela. ¡Ay, papá! Bueno, y continuando y ampliando más la importante información, la política de bonos o subvenciones del gobierno que ha permitido consolidar apoyo en ciertos sectores populares. Sin embargo, algunos expertos señalaron en una entrevista con la agencia internacional Bloomberg que las presiones o las presiones fiscales del país hacen que este amadiciaje sea cada vez más difícil de mantener. La dependencia del Estado le ha hecho mucho daño al venezolano, más bien hay que liberar su capacidad productiva con la educación, crear un clima apropiado para el establecimiento de negocios pequeños y grandes que le permita insertarse en un mercado de trabajo formal, manifestó el economista José Guerra. Según Guerra, el enfoque de la política social tiene que dirigirse más bien a crear capacidades en los venezolanos para que puedan educarse mejor y conseguir un trabajo, un sueldo decente, lo que denominó como el gran subsidio a la educación pública. Para la politóloga venezolana Natasha Roja, esta ayuda o bonos se han utilizado más bien como una herramienta para generar clientelismo en Venezuela, donde este tipo de subsidios ni siquiera logran cubrir las necesidades de la población más vulnerable en el país. La experta agregó que estos instrumentos económicos no tienen impacto en las prestaciones sociales y por lo tanto señala que no son bonos o subvenciones que puedan apuntar a un crecimiento económico para el país. Y esta es la verdad de las cosas que pasan en Venezuela para que ustedes vayan anotando de lo que la grave preocupación que tiene un pueblo inmenso de hacer un cambio político en el país. Así que continuamos con mucho más. Bueno, y viendo y analizando todas estas cosas que pasan en Venezuela, escuchen lo que les voy a decir. Yo no creo que el gobierno vaya a admitir una derrota, como lo mencionó la politóloga. Sin embargo, si la oposición llegara al poder, no podría eliminar todas esas ayudas de la noche a la mañana. Eso estamos muy claros en esos aspectos, ya que este tipo de cambios no son populares, a pesar de que muchas personas, incluidos los adultos mayores, son conscientes de que estos bonos no tienen un gran impacto en su economía. Según Roja de Bloomberg, de acuerdo con los centros de documentación que se hace en Venezuela y análisis social de la Federación de Maestros, en mayo el costo de la canasta básica se estimaba en 57.133. El salario mínimo en Venezuela se mantiene en 3.50 mensuales. Maduro mantuvo el salario mínimo congelado en mayo, pero aumentó el llamado ingreso, ¿verdad?, de mínimo integral, que incluye un bono de alimentación según de $40, que no todos los venezolanos reciben realmente, y el bono de guerra económico que tampoco reciben todos.
Los expertos consultados por Bloomberg señalaron que desde hace menos de 50 años Venezuela mantenía una política de subsidio que el gobierno dirigido por Nicolás Maduro ha ido reduciendo gradualmente. Economistas del Centro de Políticas Públicas del IESA estimaban un gasto de sucesiones de 25.000 millones de dólares en el año 2000. Ahora, con la baja producción de petróleo, la baja venta de petróleo, con esas sanciones y igualmente con todo eso ladronismo y corrupción que ha existido en Venezuela durante 25 años, pues obviamente esto ha traído un déficit total y en el poder adquisitivo del pueblo de Venezuela. Así que estas son cosas que también hay que apuntarlas y tenerlas estimadas en pensamiento. Usted va a continuar con este trama, usted decide el cambio político en el país este mismo 28 de julio. Pero continuamos con mucho más para que se vayan viendo qué es lo que está pasando en Venezuela, con si se van o no se quedan los bonos. Obviamente no pueden sacar los bonos de un día para otro si gana la oposición, pero indudablemente sabemos que el régimen no aceptaría una derrota. Entonces habría que ver qué pasa, pero vamos a continuar con grandes informaciones. ¡Ojo con esto, mi hermano! Esto se pone bueno. Por otro lado, igualmente también las sanciones han provocado, ¿verdad?, que el país se convirtiera en ese sentido. Los subsidios en las últimas décadas para los servicios públicos o alimentación, lejos de contribuir para erradicar la pobreza, hambre o vivienda, marcaron un aumento de la cifra. Según cifras de las Naciones Unidas, cerca del 82% de los venezolanos vive en pobreza, el 53% en pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Esto implica que los subsidios y ayudas sociales realmente en Venezuela no se deberían eliminar en el corto plazo. El juicio, o a juicio del catedrático del Observatorio de Política y de Economía Latinoamericana de la Española University, Germán Ríos, sin embargo, el futuro plantea que los subsidios y ayudas sociales deben ser sostenibles físicamente o fiscalmente y mejorar las condiciones de vida de los venezolanos en lo largo plazo. Pero esta razón el gobierno debería migrar gradualmente a subsidios y ayudas del tipo de transferencias condicionadas que han sido muy exitosas en Brasil. Y en México, apuntó el analista de la agencia de noticias Bloomberg. El economista Guerra apuntó a Bloomberg que la hiperinflación acabó con la política social y la quiebra del Estado desde el punto de vista fiscal, lo que hace imposible que se pueda realizar las mismas transferencias económicas al pueblo en Venezuela. La política social como los entendemos realmente en el pasado no existe. Esa política básicamente consistió en la transferencia directa a las familias, subsidios generalizados de forma indirecta a través de venta de alimentos y misiones especiales. Venezuela sostuvo por años fuertes subsidios a la electricidad, a la telefonía, a la gasolina principalmente, y ahora estamos viendo un país totalmente desorganizado. Ahí te la dejo, regálame like, comparte estas grandes informaciones del canal de Yo Soy Fede Loco Noticias. Para aquellos que saben y quieran enterarse qué va a pasar con los bonos, bueno, obviamente a corto plazo no podrán ser eliminados si en dado caso pues gane la oposición venezolana. Por otro lado, igualmente también continuamos con mucho más información, así que ojo con esto. Bueno, y debido a las presiones fiscales, las ayudas se han reducido, dejando solo la bolsa de comida que ocasionalmente se entrega a las familias específicas. El analista del Observatorio Venezolano o de Finanzas sugiere que la política social en Venezuela debería centrarse realmente en subsidiar la demanda en lugar de la oferta, para que el dinero llegue directamente a las familias sin que el Estado tenga que desplegar recursos en bodegas, supermercados y cadenas de distribución. Según el economista, la mejor manera de subsidiar directamente a la familia es a través de una transferencia monetaria. Las cifras aportadas por la ONG a Bloomberg indican que en Venezuela hay más de 1 millón de hogares
que viven en extremas precariedades. Poblaciones que, bueno, cosas por las que estas transferencias deberían de apuntar a esas poblaciones, primordialmente a las más vulnerables. La propuesta de la ONG es que las transferencias monetarias para las poblaciones más vulnerables comiencen 80 mensuales y que el gobierno pueda ir aumentando paulatinamente este monto. Sin embargo, el economista considera de que el Estado venezolano, ¿verdad?, no tiene la capacidad de hacer ese gasto, por lo que se requerirá ayuda y cooperación financiera internacional, y se prevé que después de las elecciones en Venezuela el subsidio a la gasolina se mantenga por un tiempo, aunque la propuesta es que vaya disminuyendo progresivamente. Así que bueno, estas son cosas que están aconteciendo y que usted también debe estar completamente enterado de todas estas cosas, porque realmente es preocupante la situación que se vive en Venezuela en los últimos tiempos, y obviamente ya a que vienen las elecciones presidenciales en Venezuela. Nosotros llevándoles la mejor información de estas grandes cosas. Los beneficiarios de los subsidios, como siempre, temen que el sistema electoral no sea transparente y que si votan por una opción diferente al gobierno se descubrirá y perderán el subsidio. Germán Ríos de la universidad mencionó este tema en cuestiones que si queremos renacer, crear una nueva Venezuela, una Venezuela que resurge de las cenizas y que recupere el país, trayendo de vuelta a quienes están por fuera para construir a una nueva nación, que es lo primordial que se necesita en el país. La pregunta es si están de acuerdo en mantener los bonos o eliminarlos. Algunos economistas sugieren mantenerlos debido a las situaciones económicas y los bajos salarios que se encuentran actualmente. Así que bueno, yo creo y considero, yo soy Fede Loco Noticias, considero que un Estado paternalista ha perjudicado totalmente al país. Muchas veces los venezolanos quieren todo regalado y hemos visto que reciben bonos y los gastan en cosas no esenciales como alcohol, celulares o ropa, o sencillamente eso es lo que está pasando realmente en Venezuela. En lugar de alimentos, que la desnutrición y el abandono infantil en Venezuela son preocupantes últimamente. Aumentar los bonos no garantiza que el dinero se destine a lo necesario, ¿verdad? Es importante analizar esto, y en un país de primer mundo debe trabajar para obtener lo que desea y el Estado no te regala nada. No es mi postura, no sé qué es lo que está, no sé si están de acuerdo con nosotros, conmigo realmente, pero yo digo que esas cuestiones de subsidios y eso es lo que ha esconitado al país entero. Así de claro y raspado. Espero que dejen ustedes su comentario de todas estas cosas que se están hablando acá en este programa, de qué va a pasar con los bonos en Venezuela si gana la oposición. Obviamente no pueden quitarlo de la noche a la mañana, eso sí, pero hacer unos planes, porque toda política de cualquier gobierno, sea verde, amarilla o que tenga intenciones hacia un pueblo con buena voluntad, de oye, busca las alternativas de que el pueblo siempre tenga realmente un respaldo social dado por el mismo gobierno que está llevando a cabo una nación. Ahí se la dejo, y bueno, deja tu comentario, mi hermano. Y recuerda que cada vez que salgo al aire es analizando cosas importantes que están pasando en el país, aunque usted no lo crea. ¡Ay, papá! Aquí te decimos todo y mucho más. Nos vemos hasta el próximo video.